porque creo que es una manera de poder complementar y enriquecer la idea del desarrollo como algo lineal, algo dividido en etapas, como si todas fueran así, y con graves limitaciones desde mi punto de vista. Tradicionalmente se ha estudiado el desarrollo a partir de lo que se llama eh, se me fue el nombre de lo que se llama este ciclo de vida. Perdón, me quedé pensando, ¿qué? Ciclo de vida. ¿Y qué es esto del ciclo de vida? El ciclo de vida es una manera de abordar el desarrollo desde la biología, desde la genética, con un patrón universal como que todos viviéramos y sintiéramos y tuviéramos las mismas características, un patrón universal del desarrollo humano. Y en estas etapas, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez y la vejez, todos tuviéramos una manera de entender el mundo de la misma manera. Desde ese punto de vista, plantea que las normas, que los roles son homogéneos y todas las mujeres, todos los hombres, todas las niñas, sin considerar contextos históricos, viviéramos de la misma manera los cambios que a lo largo de nuestra vida vamos viviendo. Hacer énfasis en lo biológico, como se plantea en el ciclo de vida y en la parte de genética y maduración, puede ser importante cuando se complementa con cuestiones históricas, de clase social, cuestiones económicas. Podemos entender mejor los cambios que se van viviendo a lo largo de la vida, pero tomarlo como un desarrollo lineal que todos vivimos y todos tenemos las mismas características, nos lleva a reflexionar en que eh, pues esta orientación tiene una atemporalidad y una ahistoricidad. ¿Qué quiero decir? No se toman en cuenta ni las cuestiones culturales, ni las cuestiones económicas, ni las cuestiones sociales que van haciendo que se vivan las distintas edades, las distintas maneras en que nos relacionamos con el mundo de una manera diferente. En este sentido, la propuesta que yo de la que estoy platicando, de la que les voy a hablar, es básicamente lo que se ha llamado el curso de vida. El curso de vida no es otra cosa más que la idea de que el desarrollo es una construcción social que tiene características económicas y culturales y que va transcurriendo a lo largo de la vida. La vida está llena de cuestiones que no esperamos. En este momento vivimos una sociedad muy complicada con guerras, con formas de pensar un tanto europeocentrista o norteamericanas, en donde la gente, los niños, los adolescentes, los adultos que no tienen las características pensadas como aceptables, pues tienen vidas muy complicadas. La realidad es una construcción social, la realidad no la vivimos de ninguna manera todos de la misma manera. Las mujeres vivimos una realidad muy diferente a la de los hombres. Los adolescentes hoy en día tienen una noción de sexualidad, de identidad, que no tiene nada que ver con las cuestiones culturales norteamericanas y mucho menos las cuestiones culturales europeocentristas. Entonces, sí creo que si nosotros no empezamos a estudiar el desarrollo complementado, analizado por cohortes culturales que nos permitan entender los cambios y las formas en que el desarrollo se va viviendo, haremos una investigación muy limitada, muy limitada. No sé si a ustedes les parezca esto así, si alguna vez lo han reflexionado. Ustedes son jóvenes, ustedes viven una realidad muy diferente a las mujeres del campo. Son jóvenes, son mujeres en su mayoría, yo sé, son feministas, viven la relación con las
con los varones y las relaciones con su cuerpo y las relaciones con el mundo de una manera muy particular. Son construcciones sociales a partir de su clase social, de su cultura, que en ningún momento podemos generalizar a otros grupos, por ejemplo, de mujeres campesinas. No se diga de África o de otros lugares o militantes, como podrían ser mujeres trans o mujeres que rompen con lo establecido en la sociedad. Entonces, si partimos de esto y proponemos un paradigma donde se retomen todos estos cambios en el desarrollo y partiendo de que la realidad es una construcción social, lo que vamos a llevar es a esta idea de que el hombre, la mujer, las personas, tenemos un papel activo en esta sociedad. No pasivamente nos volvemos adolescentes, no pasivamente nos volvemos adultos, no pasivamente viejos. No es así, porque vamos construyendo relaciones con la familia, con el cuerpo, con la sexualidad, determinado inclusive por cuestiones económico-políticas, que nos hacen vivir las etapas de una manera muy diferente. Ustedes son jóvenes, podríamos decir en su gran mayoría, ya son adultas. Acaban de pasar, podríamos decir, si tomáramos en cuenta la parte estática de las edades, acaban de dejar a un lado la noción un poco aburrida y a veces cuestionada de lo que sería la adolescencia, ¿no? Ustedes ya están en otra tesitura, pero ustedes pueden comparar lo que ustedes viven con otros, con otras mujeres de otras universidades, con otras clases sociales. ¿Qué me podrían decir? ¿Alguna de ustedes les gustaría compartir eso? Sin pena, sin pena. Nada más los van a ver 100 millones de mexicanos. Ni crean, ¿eh? Nadie. Bueno, creo que hay algunas experiencias que son un poco universales, digamos, pero también es muy cierto que el contexto y pues varios factores afectan el desarrollo de cada persona, ¿no? Y por nosotras que tenemos edades similares y vamos a la misma universidad, pues tenemos experiencias de vida muy diferentes y eso que estamos en un ámbito mucho más similar, digamos. Entonces, si te vas todavía más lejos de eso a diferentes clases sociales, diferentes ciudades, diferentes estados, ya cambia mucho más todavía como que el desarrollo, ¿no? Entonces, sí, por un lado hay cosas que son un poco universales y por otro lado, pues cada cosa chiquita en el contexto cambia mucho el desarrollo de cada persona. Muy bien. ¿Qué cuestiones creen ustedes que podríamos decir que son universales? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Porque, pues, lo universal sería que todos tenemos que transcurrir de la adolescencia, de cierta edad a otra. O sea, es universal que a los 17, 18 años termines la prepa, pero no es universal, porque hay muchos alumnos que ni la terminan y hay otros que ni les interesa, prefieren trabajar, por ejemplo. Entonces, el estatus socioeconómico cambia totalmente el estatus de vida. Fíjense, hay algunos autores que a mí me parecen muy, muy importantes. Por ejemplo, Giraben es una mujer muy interesante que dice que en ciertas etapas, por razones culturales, mediáticas, sociales, somos muy jóvenes, a veces niños, y nos toca cuidar de otros. El hecho que cuidemos de otros nos hace tener una interacción completamente diferente de las gentes que están en su casa, se van a la escuela y se olvidan de la vida en la familia. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Tuvimos que quedarnos en casa y eso modificó totalmente la manera en que veíamos a nuestros padres, la manera en que nos veíamos en el espejo, la manera que íbamos descubriendo interacciones en los padres que a lo mejor jamás hubiéramos imaginado y ustedes eran unos niños. Hay una autora que me encanta, que se llama Anne Reid, que dice que los niños en la actualidad pues sí, se ha estudiado sobre todo los niños porque muchos autores piensan que la infancia es destino. Por ejemplo, inclusive Piaget, inclusive Freud. Sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que los niños de hoy en día, con la inseguridad, con toda esta parte de que los padres tienen que salir a trabajar y se quedan en casa, como les pasó en la pandemia, son niños inside o outside. Niños que son mamá Uber, papá taxi, que conocen la ciudad a partir del coche
y de las ventanas que van viendo la ciudad, porque difícilmente permitimos que los niños salgan a la calle, salgan a los parques, porque nos da terror que algo les pueda pasar. Entonces son niños incapaces de establecer relaciones sociales con otros, siempre con su medio muy seguro, muy acotado, y sus lugares de juego, ¿qué son? Los centros comerciales. Mamá y papá van a los centros comerciales y los niños juegan en los restaurantes que están pensados para que los niños jueguen. Entonces, sus relaciones de vida son muy elementales. ¿Qué va a pasar más adelante cuando esos niños tengan que interactuar con gente completamente diferente? Entonces, allí es lo que un poco yo cuestionaría. ¿Podemos hablar de universales? Podemos pensar que en ciertas edades van a pasar cosas, pero no necesariamente son universal. También tiene que ver con cuestiones de construcción social. Hay otro autor con respecto a esto que se llama Robert Merton, que habla de la salida de un rol. ¿Alguna vez han oído esto? ¿No? Eh, por ejemplo, ustedes están en su casa, vienen a la universidad, están con sus padres, pero ¿qué tal que ocurre, déjate una pandemia, ocurre una situación que de repente ustedes tienen que cambiar y cuidar a una persona enferma, a su mamá, a su papá, y entonces el rol de estudiante se vuelve de cuidadora? Toda su adolescencia, en todo caso, o la juventud, se va a ver trastocada por el cuidado de alguien. Y ese cuidado de alguien los hace a ustedes reflexionar en que la vida es muy difícil, en limitar sus relaciones con otros. ¿Y qué pasa? Lo más importante, la vida se ve a través de las redes. Entonces, ciertamente el desarrollo se ve mermado por cuestiones muy elementales, como es cuidar de otros, o por lo que llaman estos teóricos que trabajan la importancia de la cultura y los cambios sociales de un hito, desde una enfermedad. Y esa enfermedad, ahorita estaba platicando con una muy querida maestra de ustedes, que hace poco una niña se levanta de la cama y de repente empieza a tener una parálisis del cuerpo. Una niña de 15 años iba a la escuela y una parálisis y todo fue, y cómo trastocó la vida de la niña. Dejó de ir a la escuela, tiene que ir al doctor, tienen que ver qué está pasando. Su clase socioeconómica no le permite ir a grandes hospitales. Fue de hospital en hospital y ninguno la aceptaban. Eso es una realidad que vivimos. Entonces, ¿cómo trastoca y cómo eso se va a ver mermado más adelante en la manera en que va a interactuar con los demás? Nadie la va a invitar a ningún lado. Estoy exagerando, yo sé que la pequeña ha salido adelante, pero una niña con una parálisis, ¿quién la invita a su casa? La van a ver. Una vez tuve un alumno que contando su infancia decía, bueno, esto de la construcción social es muy cierta, dice, porque yo decía, yo soy diabético infantil, bueno, con la diabetes infantil. Entonces, a veces el niño estaba en el salón y agarraba una aguja y órale, se inyectaba para la insulina, tenía 7, 8 años. Y todos los niños se movían del lugar y lo dejaban solo. Entonces decía, oye, pero no es contagioso. ¿Cómo toda la clase se veía trastocada por la enfermedad de un niño que no era entendida? Y el niño se veía a sí mismo como todo lo que ocasiono, todo lo que hace que mi enfermedad me lleve en este hito, esto que ocurrió, a no tener muchos amigos, a que mis papás gasten mucho dinero. O escuchaba en su casa cómo el papá y la mamá se peleaban por los gastos. Es que fue porque este niño está así porque tú fumaste en el embarazo. Es que este niño está así porque tú no te cuidaste, tu hijo. Sea, estas son cuestiones que vivimos cotidianamente, no pensar enfermedades, pero a lo mejor cuidar de alguien, a lo mejor tener un grupo de amigos que no piensa como nosotros y de repente el hecho de tratar de entonar con estos amigos nos hace
pues ser personas muy, muy diferentes, ¿no? En ese sentido, yo digo. No sé ustedes cómo lo vean. ¿Quieren compartir algo más? ¿Les queda claro? Ok. Entonces, este estudio del desarrollo visto a lo largo de toda la vida como un proceso de múltiples cambios, de toma de conciencia, de formas de vida, de clase social, nos lleva a pensar que el desarrollo no puede ser visto como una situación lineal, donde por ciertas edades se va a vivir ciertas cosas, por ciertas características sociales se va a vivir estas cosas. No, porque se va viendo que la vida fluctúa entre muchas formas culturales de interacción social. En ese, y circunstancias. Fíjese, exactamente tratar de entender el desarrollo así nos lleva a asumir cuestiones epistemológicas más complejas como es la alteridad. Resulta que sí construimos la realidad, pero esa manera de construir la realidad siempre va a estar determinado por otro elemento simbólico que no está presente, no se puede tangiblemente tocar, pero que nos lleva a entender la realidad de una manera diferente. Y esto tiene que ver al grupo al que pertenecemos, la familia, la cultura, la edad. Pero entonces el desarrollo debe de verse como un elemento de tres elementos. La relación que establecemos con otros siempre va a estar mediado por este otro alter, que no es otra cosa más que la manera que tenemos de ir construyendo nuestra realidad con los demás. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes son mujeres, podrían ser trans. En esta clase, pues en esta ocasión, pues tengo mujeres. Las mujeres tienen una manera de ver su cuerpo como lo ven ustedes, se ven en el espejo y lo que ven no son ustedes, ven el otro interiorizado, lo que les dicen las amigas, lo que ven en las redes, lo que les dicen los compañeros. Ustedes se acordarán, hace no mucho estuvimos dialogando sobre esta nueva manera, o ya ni es nueva, esta manera de interactuar entre los jóvenes, que es los nudes. Es algo muy común. Digo, en mi época eso ni existía. Hasta crees que una compañera o alguien iba a través de la red que le dijeron, oye, no me enseñas el pecho y lo ibas a hacer. Ahora antes nos escandalizaba, ahora es pues, de parte de la interacción. Es mi amigo y me lo pide. Yo sí, te sigues. Pues, ¿de veras hacen eso? Hacen eso. Entonces, eso tiene que ver con cuestiones inclusive de cómo te ves, ¿no? El cuerpo que tienes te llama la atención, el amigo es de confianza o no. Es de confianza en el momento que te lo pide, pero a los 15, 16 años vas construyendo la vida de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué tal que ese amigo que ahora era tu amigo, luego ya no es? Y luego se le ocurre decir, ay, pues tengo tus fotos, pues las voy a mandar a Tunguntú. Y entonces resulta que ya no quedó privado entre tú y él, quedó en un mundo en la red. ¿Cómo le llaman ustedes? En la nube. Entonces la sexualidad no se vive tan privadamente. No sé si ustedes hayan escuchado esto o puedan platicarme un poco sobre estas experiencias que hemos descubierto a lo largo de nuestro curso, donde vamos viendo, ya la niñez no, porque ya vimos que los niños son inside, outside, y vamos creando niños muy, muy aislados de una realidad socioeconómica, pero los adolescentes, ahí estamos. Los jóvenes de 16, 17 años los vemos, pero los vemos muy, muy privados, muy en la computadora, como son los otakus, ¿no? Saben todo de los juegos y tienen un avatar y hacen una barbaridad de cuestiones que sí te quedas asombrado porque ya no eres tú, eres el avatar, pero el avatar hace cosas que tienen que ver con lo que tú crees o dejas de creer. Son construcciones sociales del otro interiorizado. ¿Cómo un joven crea un avatar? Porque siente que la gente no lo escucha,
que no lo comprenden, que es mejor una relación de uno a uno en la computadora y no con dos o tres amigas o amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes estos cambios que todos lo hemos vivido? Así como elementos de reflexión. Mariana, No sé, creo que al final todas esas cosas son cosas relativamente nuevas. Creo que hasta nosotros lo vivimos muy diferente a las adolescentes que platicamos todo el día. Como que, sí, porque pues, somos otra generación, pero también por cuando les tocó la pandemia y por cómo vivimos este tipo de cosas. Y al final son maneras de expresar la identidad que se han adaptado a cómo sea, a cómo ha evolucionado las redes sociales y la esto. tecnología y este tipo de cosas. Entonces creo que se entienden, se comprenden de una manera diferente y ha sido difícil como adaptar también el entendimiento hacia pues cómo expresamos la identidad y qué tanto esa expresión sigue siendo nuestra y sigue siendo nuestra responsabilidad al final. Pero pues sí ha permitido que se expanda el entendimiento de quién eres tú y quién eres tú en relación al otro de una manera muy diferente hoy día. Exacto. Eso es lo que quiero que ustedes. Sí, doctora. Asintiendo que lo que dice está muy bien. Claro, no, bueno, estoy aquí con un grupo de primer nivel, quiero que todos compartan conmigo, que no sé si hay alguien del otro lado, que el grupo que está aquí son estudiantes de tercer semestre que han reflexionado mucho en torno a cómo vamos construyendo nuestra identidad a partir de las relaciones que establecemos y la identidad no se vive como un fenómeno interno únicamente, sino se vive como un espacio de símbolos que está fuera de nosotros en la cultura, en las redes, en la interacción, y en ese vamos construyendo nuestra noción de vida, de cuerpo, de relación. Fíjense, yo soy en la cuarta, quinta edad, ya ni sé, porque eso de la tercera edad yo creo que ya hasta me rebasó. Y mi manera de vestirme, mi manera de relacionarme con los demás, pues podríamos decir que es de una persona joven, muy joven. Ustedes me alimentan, yo aprendo, ustedes creen que la primera vez que oí lo de los nudes no me quedé así que en la torre. Ya hoy lo veo como, bueno, es una parte de la interacción que los jóvenes han creado con otros, ¿no? Pero vean, o sea, nos vestimos como joven, venimos a trabajar. Ninguna de nosotras en la edad que tenemos somos personas que nos quedamos en la casa, en la mecedora, viendo Netflix o tejiendo, ¿no? Todo lo contrario. Interactuamos, vamos, vemos, compartimos formas de pensar. ¿Por qué? Porque la edad ya no es significativa por la edad cronológica, genética. La edad es psicológica, es psicosocial. Adelante, adelante. Ah, Pero bueno, creo que sí es como relevante y notable ver cómo tanto en la psicología como en el día a día se nota un cambio de ya entendimiento hacia el otro como es. A lo mejor a mí me sorprende que ay, cómo se tardaron tanto para llegar a esto, ¿no? Creo que para ya nuevas generaciones es muy lógico, muy obvio, no lo sé, pero qué interesante lo que estás diciendo. Ahorita te voy a decir por qué. okay. Este, y creo que tiene muchísimo que ver también el cambio tecnológico que ha habido en los últimos 20, 30 años. Así empezaron esto de las NUCs o One Night Stand, el cómo todo esto. va avanzando la cultura muchísimo en la música, en el arte, vas viendo todos estos cambios y nos van constituyendo a todos. En el género, Claro. como en el momento en que el género toma parte de nuestra vida cotidiana, nos hace pensar que vivimos cosas que estaban normalizadas y que no son tan normalizadas, que hemos sufrido y que hoy en día no estamos muy dispuestos a sufrir. Hace un momento, y me parece muy bien lo que decías, ¿cómo es que llegamos a esto? Mira, dar explicaciones individuocentristas, solo centrado en el individuo,
tiene una consecuencia muy seria y tiene que ver con el poder. Tú que te gusta mucho Foucault, esto te va a hacer mucho sentido. Si tú explicas que tú eres la que haces tu destino y nadie más, y tú eres como la sociedad dice que tienes que ser, pues todo lo demás queda intacto. Ni la religión, ni la familia, ni la educación se va a criticar, se va a tratar de ampliar, todo queda como está y las personas que se benefician de esto se siguen beneficiando, ¿verdad? Cuando tú dices, tú sabes que las cosas ya no son así, ni la educación es pórtate bien y con la letra con guamazos o con sangre entra. Y si eres buen alumno, tienes que estar impávido y jamás hacer el más mínimo ruido. Y no puedes cuestionar mi manera que tengo de dar clase. Pues yo me quedo feliz porque pues voy a seguir con mi rollo. Pero si alguien viene y me dice, pues tú eres así, así, no haces bien las cosas porque de lo que tú me hablas no tiene nada que ver con lo que yo vivo. Entonces tengo que poner a estudiar, entonces tengo que cambiar. Y ahí no, a estas alturas del campeonato, ay no, qué flojera. Eso lo veo en términos de la educación, pero en términos de la cultura igual. Si ustedes solamente salen con el varón que los va a llevar a algún lugar. Ay, bueno, pues el varón es el responsable, los va a traer. Pero ahora resulta que las amigas son más felices de tener girls' night y pueden ir a lugares para las despechadas. Y hay un montón de escenarios donde como mujeres, toda la familia se queda, ay, pero me hablas al celular, ¿eh? Y quiero controlar dónde estás y quiero estás y cuando se acepta que esto es diferente, tú como padre acompañas al joven, pero no eres el creador del joven, porque el joven tiene muchos universos que tiene que repensarlo. Eso es lo que ha pasado con todos estos enfoques que hoy están muy, muy fuertes en la psicología social y en la psicología netamente del desarrollo, ¿no? Esta idea de que los cambios son los que van generando formas distintas de entendernos y de interactuar, porque nada está prescrito, porque cuando prescribes algo, le das poder al que te dice que tienes que hacer las cosas, y si no las haces, te etiquetan de desviado. Y ser un desviado sí tiene una connotación muy fuerte en la sociedad. Fíjense, una vez me decía un alumno, ay, yo tuve TDAH. Órale. Y luego, no, pues que yo era muy inquieto. Y entonces mi mamá me llevó al psiquiatra. Entonces el psiquiatra dijo, sí, sí tiene TDAH. Y me dio pastillas. Y entonces yo en la clase estaba así. ¿Y quién decidió que yo era activo? Pues los maestros. Porque no los dejaba dar clase, porque todo el tiempo preguntaba y decía, ¿y por qué es? ¿Y por qué es? ¿Y por qué no pones el dibujo? ¿Y por qué? Entonces los maestros empezaron a psicotizarse de, ay, este niño me está cuestionando todo y todos los niños, sí, 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 tiene razón, porque los niños en esta época tienen información de múltiples universos. Saben, conocen los celulares, saben y ven películas en internet, saben y conocen muchas cosas de ahí, los peligros. Entonces, cuando un maestro no les habla de la educación tomando en cuenta estos universos, pues los alumnos se aburren. Y si se aburren, pues hacen cosas. Y si hacen cosas, el maestro o cambia, que los alumnos no, ni modo que todos tengan TDAH, ¿verdad? El TDAH es una invención del poder, como todo lo demás. Si tienes 16 años, 17, y no tienes novio, ¿qué está pasando? Si tienes 30 y no tienes novio, O no te eres, casas. eres rarito. ¿Cómo no solamente no tienes novio, no te has casado? Todas las luces se prenden. Y entonces, cuando vienen amigos a tu casa y te presentan, mi hija de 20 años, ¿ya tienes novio? Y dices, no. Ay, ¿tú crees no tener novio? Qué barbaridad. Algo ha de tener. Sí, yo me di cuenta. ¿Viste cómo se viste? La etiqueta. ¿Tienes 40 y no tienes hijos? Seguro eres impotente. O, quién sabe qué rollos sexuales tendrás. ¿Ustedes se van a casar dentro de 5 años? ¿Por qué?
No tengo ¿No tienes tantos qué? planes, pues no sé. Pues no, pero ¿por qué no lo piensan? Yo me acuerdo que yo tenía su edad, yo sí pensaba, me voy a casar. Ahora no. Y el otro día vi una noticia que me llamó, cómo me llamó la atención, que las mujeres, el 70%, oigan esto, de las mujeres que se divorcian, buscan una interacción con otras mujeres. Ah, yo también lo he oído mucho. O sea, que los hombres, acá entre nos, no han de dar mucho el ancho o quién sabe qué pasa. ¿Sí o no? Entonces hay cambios. Y no vamos a poner a todas las mujeres anormales, ¿verdad? Porque tienen muchas otras construcciones reales que pueden hacer. ¿O qué piensan ustedes? ¿Te ves casada dentro de 5 años, Mariana? Sí. Eso no quiere decir que en algún momento pueda pasar, digo, ¿no? Me parece bien, en este momento hay que crecer, hay que hacer otras cosas, pero ya te empiezan a hacer muchos, a ver, y no tienes nada, ¿qué está pasando? Hay comunidades que si a los 20 años no hay un novio, cosa, y verdaderamente genera un problema en la persona. Entonces, no, imagínense cómo vamos a entender por todos. La ansiedad, todo lo que te puede pasar cuando eres señalado por todos. En ciertas comunidades así es. Y alguien estigmatizado sufre horrible. Entonces, ¿y ese estigma de dónde viene, doctora? No viene del carácter, ningún- de todo la sociedad que te atribuye que tienes que tener ciertas características. Entonces, esta opción de curso de vida nos permite entender y adentrarnos a los cambios históricos. A ver esto que Lupita y yo de repente decimos, ay, los news, qué barbaridad, o ustedes mismos, a entenderlo como algo que es parte de la interacción que los jóvenes establecen con sus compañeros, que los niños, cuando ven a un niño pobre y han conocido la ciudad a través del coche, se pregunte, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Por qué? Pues hay que diversificar, hay que llevar a los niños a que entiendan como curso de vida un desarrollo que esté marcado también por esto, por los cambios sociales, que no nos venga otra pandemia, porque ustedes saben, con la pandemia muchos de ustedes tuvieron muchos problemas con sus padres, los niños se volvieron bien temerosos, no esperábamos que un cambio así generara y que en la actualidad hay mucho terror y muchas inseguridades. Entonces, ¿por qué no estar preparado para entender estos cambios sociales, ideológicos, culturales, que van haciendo que las personas piensen de una manera diferente? Punto. Diferente. No hay universales, no hay cuestiones que se tengan que obligar y que se tengan que seguir. Son cambios y hay que entenderlos. Eso es un poco lo que planteamos en este enfoque. ¿Sale? Maestra Lupita, doctora Lupita, ¿algo que quiera comentar? Ya estoy por acabar, ¿eh? Hace muchos años hice una tesis. Mi tesis, pero sí me oyen, ¿verdad? Mi tesis de maestría se trató de las divorciadas. Entonces, esa tesis la hice en 1985. Ya los de años, ¿no? Entonces, las divorciadas en aquella época eran discriminadas. Ah, claro. La dejó el marido porque es puta y así, ¿no? Porque el marido es el inocente, ¿no? Y ella El era controlador, ¿no? sí. Entonces, en esa época, el, el papel que representaban las divorciadas era un papel denigrante, un papel de desprecio y de que hay que huirle porque esa es una mala mujer, ¿no? Porque las mujeres tienen que cargar su cruz, ¿no? Así decían. Claro, estaba normalizado. Tú Sí, tenías sí. que mantenerte para el resto de tu vida con el varón. Imagínense, estamos hablando de algo que es un hito
y que te cambia la vida, eres divorciado y todo mundo. Ay, no le hables, no le invites, no vaya a ser una No, mala no. relación. Venga la fiesta de tus hijos, porque es una mamá divorciada. Entonces, muchos niños, bueno, sí hubo mucho documentación acerca de niños rechazados por ser hijos Hijo, de padres divorciados. De eso hubo mucho. Entonces, cuando las leyes, fíjense qué importante, las leyes ya permitían el divorcio y que no tenías que maltratar a los divorciados, las leyes estaban antes, pero la sociedad no se ajustaba a las leyes. Las leyes decían, está bien, están divorciados. Pero en a la sociedad, sociedad en le el costó, intercambio con nosotros, era muy malo ser divorciado. claro. No, que ha cambiado enormemente. Sí, Gracias porque hemos construido una nueva relación social, ¿no? Ujú. Pero lo mismo pasa con las cuestiones relacionadas con las minorías y su lucha cotidiana desde, híjole, pues ya en este siglo XX, ¿no? XXI, han hecho que pensemos de una manera diferente y que es necesario como sociedad incluir las formas de pensar de los grupos minoritarios que nos han permitido vernos y construir la realidad de una manera diferente desde cómo nos vestimos, desde cómo interactuamos, desde la sexualidad, desde la familia. Ahora se habla de familias homoparentales o se habla de familias, ¿cómo se llama? Regeneradas o se habla de personas eh, que tienen hijos a través de Generaciones dentro del mismo. no, o las familias prorrogadas. Sí, Bueno, entonces hay que incluir, porque ha cambiado la manera que tenemos de entender la maternidad, el matrimonio, la pareja, y esto va cambiando la forma en que tenemos de que los niños vean la realidad, de que los jóvenes vean la realidad, los adultos y los viejos, ¿no? sí. Los niños de padres divorciados que eran despreciados por todo el salón, ahora resulta que más de la mitad del salón son hijos de padres divorciados y antes nada más era el bicho raro. Ay, mira ese niño. No, ahora más de la mitad del salón son hijos de Ahora los padres bichos raros son divorciados. los que siguen con los papás juntos. Ah, hijo, ¿no? Que cómo hemos cambiado. Eso es lo que plantea el curso de vida y analiza todas las edades a partir de esto. ¿Y qué nos da de ventajas? ¿Qué creen ustedes que nos da de ventajas un modelo así? Ya con esto termino. Y como todo en general que abarca todas las cosas posibles que pueda abarcar, ¿no? Porque toda la parte como genética y así, como que sí encasilla mucho a la gente a solamente X cosa. Y tipo esta parte del curso, Curso de vida. me confunde Sí, ciclo y sí, curso. sí, por eso yo me quedé, mira, ciclo y curso. Piensa que cambia. Mi percepción ante el mundo, del mundo, o sea, de la percepción del mundo ante mí, de cómo pienso, cómo actúo, de qué es lo que siento, de cosas que yo personalmente viví, porque pues obviamente cambia mucho pues, el periodo como de maduración, de pensamientos, o sea, cambia toda tu perspectiva ante el mundo según cosas que hayas vivido. Claro. Por todo lo que mencionaste de, bueno, pues, tuve que cuidar a alguien que se enfermó o no pude estudiar, o sea, como que hay muchos factores que no son comunes para todos y al final sí te cambian mucho el cómo actuar. Y como psicólogos, El muy amor bien, tenemos, más, en caso, ¿no? eso preferiría en este momento que estamos en redes, dejarlo a un lado, pero esto es un tema. O el hecho de que como mujer vayas y compres semen, te lo pongas y así de esa manera te evitas la molestia de tener un hombre en la familia. Sí, es un cambio enorme, ¿no? Ujú. Entonces, hay una riqueza de este modelo, de incluir este modelo tripolar en la manera en que entendemos el desarrollo y como psicólogos que no nada más veamos lo biológico, lo genético, lo bien visto, sino que trascendamos para entender los niños
que son diferentes, las adolescentes que han normalizado otra manera de entenderse a sí mismas, o los adultos que ya no son tan adultos y muchas veces son más niños que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, También creo que esa estaba es una pensando en ventaja. el DSM-3, hasta el DSM-3 se admitió que la homosexualidad no es una enfermedad. Imagínate, Ya, sí. tuvieron que pasar 10, 3, 30 de, no, sí, Ya- 30 años, ¿no? El DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4 y DSM-5. Hablamos de 5 décadas, porque cambian cada 10 años o por ahí, 8 años. Pero sí, hasta el DSM-4, bueno, ya ni sé si el 3 o el 4, pero dejó de ser enfermedad. Ya no. Claro, Y solo va a ahorita ser muchísimo enfermedad, menos. claro. Está- De ninguna manera, pero ¿a quién le conviene llamar enfermedad? A los Sí, dueños a del un capital, chiquito. a los dueños, exacto, entonces eso le conviene. Dice, yo los recluyo y yo sigo siendo aquí el capitán del barco. Esa es la respuesta a lo que tú decías, de qué bueno que la psicología ha cambiado. Pues claro, porque le quitaste poder a la familia, a la iglesia, ¿no? Ujú. Pasando otra manera de entender. Pues muchas gracias, muchachos. Espero que les haya gustado. Bravo a todos, bravo, bravo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien y nos vemos en clase. Muchas gracias y espero les haya gustado y haya sido por lo menos invitarlos a reflexionar el desarrollo desde otras ópticas. Hasta luego. Gracias.